Discriminante de la función cuadrática. En este caso veremos a qué nos referimos cuando hablamos de discriminante en la función cuadrática. Como vemos acá en el marco teórico, nos proporciona una definición inicial. Dice, el discriminante permite determinar el tipo de raíces de una función cuadrática. Se simboliza con la letra griega delta. Bien, entonces, cuando estamos hablando de discriminante en la función cuadrática, hablamos simplemente de una expresión que en este caso se simboliza con la letra griega delta. Y la expresión corresponde a b cuadrado menos 4 por a por c. Esta misma expresión, si nosotros retomamos el estudio de la función cuadrática, el estudio inicial, la encontraremos en la fórmula del cálculo de raíces, en la fórmula resolvente. Fíjense en que en la parte de la raíz cuadrada, en la parte interna, es decir, en el radicando, tenemos la misma expresión, b cuadrado menos 4 por a por c. Bien, o sea que estaría incluida dentro de la fórmula resolvente en donde calculamos las raíces de la función cuadrática. Ahora bien, ¿qué nos indica entonces cuando hablamos de discriminante esta expresión? Nos va a permitir determinar el tipo de raíces que va a tener dicha función. Bien, es decir, nosotros previamente habiendo calculado esta parte del discriminante, que como dije recién, ustedes ya lo van a calcular previamente en la operación que realizan adentro de la raíz cuadrada. Bien, ese número corresponde al discriminante. O lo pueden calcular individualmente como utilizando esta expresión que vemos acá. Entonces, vamos de nuevo a lo que nos proporciona esta definición de discriminante, las características que nos proporciona puntualmente este elemento. Acá tenemos, en una primera observación, me dice b cuadrado menos 4 por a por c, o sea, el discriminante, cuando es mayor a 0, quiere decir cuando es un número positivo. Ya hablamos de la definición mayor a 0 en contenidos anteriores, que nos referimos a un número o un valor positivo. La función tiene dos raíces reales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo al pizarrón. Bien, aquí tenemos entonces, en una primera característica, como dijimos, cuando el discriminante es un número, este valor de discriminante, que recordemos que lo simbolizamos con la letra delta, sea un número mayor a 0, sea un número positivo, ¿qué va a pasar? Voy a tener en la gráfica, en mi gráfica, voy a tener dos raíces reales distintas. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes hagan la gráfica van a tener en dos puntos diferentes la parábola va a cortar al eje X. Fíjense acá, este punto y este punto. O sea, voy a tener dos puntos en donde la parábola va a cortar al eje X. Bien, volviendo a otras características que nos proporciona el discriminante, vamos a la segunda. Esta que figura aquí dice b cuadrado menos 4 por a por c, o sea, el discriminante, cuando es igual a 0, la función tiene dos raíces reales iguales. Veamos ahora este caso. Bien, sería, entonces acá tengo el discriminante delta cuando es igual a 0, o sea, cuando la resolución de b cuadrado menos 4 por a por c me dé un número igual a 0, bien, acá vamos a decir que tenemos dos raíces reales iguales. Y en la gráfica significa que en mi parábola yo voy a tener un solo punto en donde la parábola va a cortar al eje X, como lo vemos acá en el gráfico. Solamente uno solo.
Está además de decir que también en ese mismo punto van a converger todos, o sea, aparte de lo que serían las raíces, también van a concentrarse el vértice, bien, y por esa razón me queda este único punto. Bien, volvemos de nuevo a las características dentro del discriminante y vamos a la tercera característica, ya la última, que me dice b cuadrado menos 4 por a por c menor a 0. Cuando es menor a 0, ya habíamos dicho que se trata de un número negativo. Me dice, la función tiene dos raíces imaginarias. Vamos de nuevo a la pizarra. Este sería el caso. Tengo entonces el discriminante delta, un número que me dé un número menor a 0. Repito, en este caso va a ser que la solución de b cuadrado menos 4 por a por c me dé un número negativo. Bien, en este caso vamos a decir que tenemos dos raíces imaginarias. ¿Y qué va a pasar en el gráfico? En el gráfico simplemente la parábola va a estar como suspendida en el sistema y no va a tener puntos de corte con el eje X. Si nos fijamos acá, no hay puntos de corte de la parábola con el eje X. Bien, entonces a este caso lo llamamos raíces imaginarias. Y así culminamos con lo que es las características del discriminante.